Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus diademas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Aquí les tengo los textos base. Por favor, les voy a invitar, les voy a dar tiempito, a todos les voy a dar tiempo, porque nos vamos a meter bastante en estos 3 capítulos de la Biblia. En el profeta Daniel, me gustaría que todos, sin perder Apocalipsis 13, que todos por favor abran Daniel capítulo 2, y si tiene ahí un separador, colóquelo, porque va a ir a Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8. Por increíble que suene esto, pero estos 3 capítulos, proféticamente hablando, están en concordancia, en consonancia con el capítulo 13 de Apocalipsis, y tenemos que ir por partes. Amén. Bendita sea la gloria del Señor. Rápidamente, todos digan amén cuando ya tengan separados estos capítulos de la Biblia. Tiene que tenerlos porque se va a estar movilizando en estos, y ya cuando los tenga ya abiertos, ¿verdad? Cuando diga Daniel capítulo 2 verso tal, Daniel capítulo 7 verso tal, Daniel capítulo 8 verso tal, usted ya tiene abiertos los 3 capítulos de la Biblia. Amén. Y sin perder de vista Apocalipsis 13, mantenga esos 3 capítulos abiertos. El día de hoy, vuelvo y repito, el tema es los orígenes de la bestia. No podemos hablar del anticristo, señoras y señores, no podemos profundizar en el anticristo sin antes recorrer los aspectos históricos y los orígenes con relación al anticristo. Es necesario entender al anticristo en 3 ángulos. Para poder comprender la profecía bíblica necesitamos por lo menos 3 ángulos. ¿Cuántos? 3. ¿Ok? El primero es, hay que entender la figura del anticristo desde el punto de vista histórico. ¿Cómo habló del anticristo el Antiguo Testamento, sobre todo el profeta Daniel? Históricamente. Número dos, hay que entender la figura del anticristo desde el punto de vista de su origen espiritual, porque es un ser maligno, es un espíritu demoníaco que va a poseer un cuerpo humano en el tiempo del fin. Y número 4, hay que entender al anticristo desde el punto de vista político. Entonces, miren, para resumir esto, el profeta Daniel revela la figura del anticristo desde un punto de vista histórico. El apóstol Pablo nos habla el origen espiritual del anticristo. Entonces Pablo revela el origen espiritual, cuando dice inicuo cuyo advenimiento, vean el origen que le está dando, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Pablo nos revela el anticristo desde el punto de vista espiritual. Pero el apóstol Juan en Apocalipsis nos revela a la figura del anticristo desde el punto de vista político. Por eso, entender todo el paquete apocalíptico, profético, escatológico del anticristo es hablar de lo histórico, del espiritual y del político. Por lo tanto, los orígenes de la bestia que vamos a ver tiene que ver con esto: el aspecto histórico, su origen espiritual y su origen político. Hoy nos vamos a enfocar únicamente en el origen histórico del anticristo. ¿Qué les parece? Bendita la gloria de Dios. Bien, entonces ya entendiendo esto, miren lo que tenemos: la torre de Babel, Nimrod y el anticristo, que desde el tiempo de la torre de Babel, atentos por favor, se empieza a desarrollar en el pensamiento humano no solamente la rebeldía universal, sino que se empieza a desarrollar un nuevo orden mundial. Esto no es nuevo. Las ideologías, ¿verdad?, los conceptos nuevos que están creando o que intentan desarrollar un nuevo orden mundial, no es nuevo. Son ideas resucitadas de los antiguos paganos. Entonces,
La Torre de Babel, por increíble que suene esto, es el origen de absolutamente todo. O sea, de todas las ideologías, de la astrología, del espiritismo, del ocultismo, de la hechicería, de la brujería. Desde la Torre de Babel comienza absolutamente todo. Y es en la Torre de Babel donde comienzan los orígenes de la bestia. Entonces vamos a hablar un poco sobre la Torre de Babel, sobre Nimrod, y qué tiene que ver todo esto con la figura profética, apocalíptica, escatológica del anticristo. Bendita sea la gloria del Señor. Cus engendró ¿a quién? A Nimrod. ¿Y de quién era hijo Cus? De Cam. Vea el verso 6. Cus es hijo de Cam. Por lo tanto, Nimrod viene como un descendiente del maldito Cam. Acuérdense que Cam fue maldecido. ¿Recuerdan que fue maldecido por Noé? ¿Sí se acuerdan? Entonces Nimrod viene de la descendencia ya maldecida por el gran patriarca Noé. Esto después del diluvio. Ahora, curiosamente, el nombre Nimrod significa rebelión o aquel que se opone. ¿Que se opone a qué? Que se opone a las leyes establecidas por Dios. Ahora, lo que Nimrod va a hacer en rebelión postdiluviana, lo que él va a hacer es impresionante, porque seguimos leyendo en el verso 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Yahweh, de Jehová. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh. Verso 10, vaya al 10. Y fue el comienzo de su reino Babel. Otra vez, y fue el comienzo de su reino Babel. Y chequen, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Verso 11. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Nimrod fundó aproximadamente 9 ciudades, pero el comienzo de su reino fue Babel. Atentos, porque Babel es la primera ciudad fundada después del diluvio. Babel va a llegar a ser la sede oficial donde se va a construir la Torre de Babel. O sea, esta torre fue construida en la ciudad de Babel que fundó Nimrod, el hijo del maldito Cam. Bendita sea la gloria de Dios. ¿Qué tiene que ver todo esto? Miren, esto que les voy a leer es impresionante. Una inscripción antigua que data del 625 antes de Cristo, de un rey llamado Nabopolassar en Babilonia. Se dice así acerca de Nimrod. Dice: Marduk me ha ordenado colocar sólidamente las bases de Babel hasta alcanzar el mundo subterráneo y hacer de este modo que su cúspide llegue hasta el cielo. Ahora, Marduk es un antiguo dios babilonio. No quiero que se me confundan, porque cuando digo Babel me estoy refiriendo a Babilonia, porque la Torre de Babel, o de la palabra Babel, va a derivar la expresión o la palabra Babilonia. Por eso todo inicia en Babel, y Babel estaba ubicada en Babilonia, en la Babilonia antigua. Entonces dice Nimrod que este antiguo dios se le manifestó y le enseñó que quería una edificación. Entonces Nimrod influyó y mentalizó a toda la humanidad. Chequen esto, qué tremendo. Influyó de una manera impresionante este líder. Era cazador de almas humanas, cautivaba a los seres humanos y los atraía en una rebelión feroz en contra de Dios. Dice que este demonio se le manifestó y le dijo: quiero que me levantes un templo donde me adore toda la humanidad. Y Nimrod se dedicó a esto. Y chequen, el templo que le construyó, o llamado Torre Babel, era uno de los 55 templos que le habían levantado los babilonios a este dios pagano. O sea,
Tenía, dicen, 7 pisos de alto aproximadamente y unos 90 o 100 metros de ancho. Es lo que dicen los arqueólogos que tenía la Torre de Babel, que era un templo, repito, era un templo. Piensa en un templo. Dice que este dios o este demonio le dijo a Nimrod: constrúyela, y arriba, en el piso de mero arriba, quiero que me hagas un templo para que los humanos suban y ahí arriba me adoren. Cuando dice la Biblia para alcanzar el cielo, estaban haciendo referencia al cielo que les había dicho Marduk, porque en el piso de mero arriba Marduk había pedido que se pintara todo al color de los cielos. Cuando los humanos subían, los humanos postdiluvianos dirigidos por Nimrod, cuando subían, adoraban y glorificaban a este demonio. Estaban en la potestad del aire, adorando y ofreciendo holocaustos a este demonio. Por eso la Biblia dice que Yahweh miró, bendito sea para siempre y por todos los siglos de los siglos el Señor, que Él miró la rebeldía de Nimrod con todo, ¿verdad?, lo que se estaba moviendo, y descendió y los confundió a todos. Bendita la gloria del Señor. ¿Qué es lo que estaba haciendo Nimrod? Estaba desarrollando un nuevo orden mundial. Querían controlar a todas las masas desde la cúspide. Querían controlar a toda la gente desde la cúspide. Y es de Babel, hermanos y hermanas, donde salen todas las filosofías, salen todos, ¿verdad?, las prácticas paganas con las cuales se ha llenado el mundo. Bendita la gloria del Señor. Y lo mismo, así como existió Babel, literalmente hablando, así existe una pirámide entre las élites del mundo que gobiernan y controlan a la humanidad. Y todo lo que nos hablan y nos transmiten a través de los medios de comunicación y masivos, etcétera, etcétera, es solamente influencia para el control mental, espiritual, emocional de la gente. Bendita la gloria de Dios. ¿Por qué? Se está preparando el mundo para el nuevo orden mundial y la llegada de la bestia. Alaba a Cristo que Él viene. Nimrod es un claro ejemplo de una figura, una prefigura del anticristo que se opone y se rebela contra Dios, porque ese espíritu demoníaco le mandó esto, ¿verdad?, a Nimrod. Y esta inscripción es clave, dice: me ha ordenado construirla. O sea, fue una orden de los demonios, no fue una orden de Dios. He ahí la razón por la cual Dios se aira. Siempre hay una razón del por qué existen los juicios de Dios. Cuando tú ves y dices: pero ¿por qué razón Dios se enojó y los confundió y los dispersó? Hay una razón de ser, porque aquí estamos viendo claramente un templo dirigido a los demonios. Bendita la gloria del Señor. Ahora, Babel va a llegar a ser Babilonia. Con los años, con el tiempo, se va a convertir en Babilonia. Y es precisamente en Babilonia donde vimos aquí todos que por ahí pasaba el río Éufrates y estaban atados los 4 ángeles caídos. ¿Recuerdan que les hablé de eso? Es en Babilonia donde estuvo el profeta Daniel. Y en Daniel capítulo 2, versículo 2, cuando tú lees Daniel 2:2, se nos dice que en Babilonia estaba llena de magos, brujos, encantadores, adivinos, espiritistas, ocultistas, videntes, soñadores, astrólogos, hechiceros, etcétera, etcétera. Bendita la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque en Babilonia se dieron todas estas ideas demoníacas, y será Babilonia, que viene de Babel, que viene desde Nimrod, del maldito Nimrod, que viene por descendencia con una maldición, será desde ahí con la cual se va a embriagar el mundo entero hasta nuestros días y el mundo del futuro. Bendita la gloria del Señor. No por nada Dios dice: salid de en medio de ella, pueblo mío. Alejaos del sistema babilónico, porque aunque Babilonia existió como imperio, ahorita vamos a ver eso, aunque existió como un imperio, aún sus ideas y filosofías, su ocultismo siguen el sistema global mundial. Bendita la gloria del Señor. Ustedes han visto cómo se pelea la gente por la política. Se ha visto, ¿verdad?, cómo se agarran del chongo unos contra otros. Se ha visto, ¿verdad? Pues bueno, lo que vamos a ver a continuación, después de leer estos pasajes que vamos a ver,
usted no querrá ser seguidor de la política jamás, porque toda la política está caída, está en deterioro y no hay, escúcheme bien, no hay sistema político actualmente, por mucho y se halague, que tenga la justicia perdurable. Necesitamos el reino del bendito Hijo de Dios para que esto sea veraz. ¿Cuántos esperan a Cristo? Bueno, miren, en Apocalipsis capítulo 18 verso 2, Apocalipsis 18, 2, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. También, si usted lee en el capítulo 17, el verso 5, ahí en el verso 5 dice: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Desde dónde viene esta peste? Esta peste viene desde la torre de Babel, dirigida por Nimrod, y a través de la historia y los imperios del mundo que se levantaron, ha venido, ¿verdad?, hasta nuestros días. Por eso es muy importante tener este contexto, ¿verdad?, histórico sobre el anticristo. Por eso le llamamos los orígenes de la bestia. Desde allá viene ya el espíritu del anticristo viajando a través de toda la historia humana. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño y él miraba esta imagen. La cabeza era de oro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre era de bronce, las piernas eran de hierro y los pies con sus 10 dedos eran en parte de hierro y en parte de barro. Luego dice que soñó que una pequeña piedra golpeaba la imagen abajo, exactamente en los pies, y la derribaba y la destruía. Y la piedrecita llegó a ser un reino perdurable y eterno. Aquí, hermanos y hermanas, aquí está viendo Nabucodonosor, y el profeta Daniel, revelándole por el Espíritu de Dios, está viendo toda la historia de los imperios que se van a levantar en el mundo. Aquí lo que le está diciendo el profeta Daniel a Nabucodonosor, le dice: tú eres la cabeza de oro, porque tú eres el rey de Babilonia, y Babilonia será la cabeza, el imperio de Babilonia será la cabeza de oro. El imperio que le sigue a Babilonia serán los medos persas, Media y Persia, dos reinos que se iban a unir. Un reino iba a ser un poco débil y el otro muy fuerte, pero Media Persia se iban a unir, iban a derrotar a Babilonia. Pero Media Persia está codificada con el elemento de la plata. Después de los medos y de los persas se iba a levantar el imperio griego, que está en el vientre de la imagen. Esta es Grecia y es de bronce. Y después de Grecia se iba a levantar el imperio romano. Pero chequen, el imperio romano son las piernas, y lo largo de las piernas significaba que el imperio romano iba a ser largo y duradero en la historia del mundo. Del imperio romano, aquí abajo en los pies, con 10 dedos, esto es lo que falta de cumplirse. Prácticamente los pies de la imagen son, escuchen por favor, los pies de la imagen son los cumplimientos apocalípticos, porque esos 10 dedos significan 10 reyes, 10 potencias europeas que se van a levantar en el último tiempo, y de esas 10 potencias, de esas 10 naciones, va a salir el anticristo. Bendita la gloria de Dios. Pero aquí está codificada toda la historia. También Babilonia va a ser representada como un león. La cabeza de oro de la imagen, un león con alas. Ahorita vamos a ver eso. El pecho, ¿verdad? En los medos persas iban a ser representados como un oso y también como un carnero. Luego Grecia, en el vientre, va a ser representada como un leopardo en las profecías de Daniel, y como un macho cabrío con un cuerno potente. Luego el imperio romano sería codificado en las piernas como la cuarta bestia que vio Daniel, y dice que era terrible y espantosa. Ahorita vamos a ver. Esto era el imperio romano, terrible y espantoso. Alaba a Cristo que Él viene pronto. Aquí del imperio romano saldrá el cuerno pequeño. Bien, primero Daniel le dice: tú eres la cabeza de esa imagen, oh rey Nabucodonosor. ¿Por qué Babilonia se coloca en la cabeza?
porque Babilonia va a encabezar la historia de los imperios del mundo. Chequen ustedes nada más cómo Dios tiene a los imperios del mundo, a los grandes políticos, a los elocuentes, a la gente culta, ¿verdad? A los que manejan la política del mundo. Miren cómo los tiene en la historia. Van deteriorándose, van poco a poco hacia el suelo. Comenzaron siendo oro, luego plata, luego bronce, luego hierro y finalmente barro. No al revés, no es barro, no es hierro y luego bronce y luego plata y terminamos en oro. No. Dios mira la decadencia política, la decadencia humana a través de la historia al revés. Todo lo contrario a lo que piensa el hombre. No va a terminar todo en oro, sino va a terminar todo en barro, porque el hombre es eso. Dios le va a demostrar al hombre que él fue hecho del polvo de la tierra. Polvo eres, polvo serás. Al polvo irás. Tú no fuiste creado con el elemento del oro. Dios no te creó como el oro. No usó oro para crearte. No usó la plata ni el bronce. Él te hizo de barro. Y esto le está enseñando proféticamente Dios a todos los imperios y las potencias del mundo. Les está diciendo: ustedes comenzaron, ¿verdad?, sintiéndose oro, después decayeron plata. Así se está devaluando el sistema económico del mundo. Después plata, después bronce, después hierro, y finalmente van a terminar siendo lo que son. Polvo eres. Bendita la gloria de Dios. Por eso, aquí está toda la política del mundo, toda la política del mundo. Aquí están nuestros políticos codificados, ahí está encarnada la ideología política moderna, no importa cuál país sea, toda la política está aquí metida. Y aquel que quiere medio hacer bien las cosas, lo derriban los imperios del mundo. Si no, pregúntele a Bukele, el presidente de El Salvador, que por más que quiere echarle ganas, se le echan encima, ¿verdad?, políticos corruptos de otros países, derechos humanos, van y le reclaman esto, lo otro y aquello. Él quiere trabajar para el pueblo salvador, no lo dejan. Ya le dijo a muchos pueblos, ¿verdad?, del mundo, en una reunión que tuvo, les dijo: déjenos trabajar, déjenos a nosotros crecer, porque hay empresarios muy poderosos en el mundo. La banca internacional mundial ataca y oprime a este tipo de gobiernos que quieren hacer algo por la gente y batallan mucho. Alaba a Cristo que Él viene pronto. Alábale porque Él viene pronto. Pero la política en general por estos imperios está siendo dominada. ¿De dónde llegaron las ideas de dominio? De Nimrod a Nabucodonosor, y Babilonia está en la cabeza. ¿Y qué sale de la cabeza? Los pensamientos. El pensamiento controla todo. Babilonia ha controlado todo. Está metida en la religión, está metida en la filosofía, está metida en la política, en los libros de texto. Babilonia, el sistema babilónico, está contagiando a reyes, a naciones, a tribus, a pueblos y hasta la propia iglesia del Señor. Alaba a Cristo que Él viene pronto. Babilonia está metida. Por eso oímos la voz de Dios en Apocalipsis: salid de en medio de ella, pueblo mío. Alaba a Cristo, alábalo, porque sí viene pronto, por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, que le alabe y que le ame de todo corazón. No está jugando con nosotros, Él viene por nosotros. Bien, Babilonia, vamos ahora a leer al capítulo 7 de Daniel y verso 3. Va a ser representada también Babilonia, la cabeza de la imagen, como un león. Bien, Daniel capítulo 7 verso 3. Y 4 bestias grandes, diferente la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Hasta ahí. Recuerden que Nabucodonosor fue transmutado como una bestia, ¿verdad? Se convirtió en una bestia por blasfemo. A Nabucodonosor le pasó esto. Está describiendo el imperio babilónico dirigido por Nabucodonosor. Entonces lo codifica en forma de león, porque el león es rey o dirige, encabeza a las bestias del campo. Por eso a Babilonia se le considera, según esta profecía, como un león. Ahora, las alas de águila que tiene este león significaban que esas alas iban a hacer volar y viajar en la historia de la humanidad todos los pensamientos babilónicos.
influirían de manera impresionante en el sistema mundial. Todo pintando, ¿verdad?, para un nuevo orden mundial que viene. Se está reorganizando, no crean que no, Los políticos están reorganizando algo fuerte, algo poderoso. Quieren soltar algo más. Están ya planificando los cerebros humanos en laboratorios secretos, escondidos. Ya están planeando la siguiente plaga, lo que venga, con tal de reorganizar el mundo y hacer un reset mundial. Un reseteo mundial, donde vuelva a reiniciar supuestamente la humanidad, pero bien trabajada. Por eso, mucho cuidado con lo que comemos a través de la televisión y lo que nos cuentan, ¿verdad?, los noticieros. Mucho cuidado, iglesia, mucho cuidado. Por eso, abramos la palabra de Dios. Es en ella donde nosotros tenemos nuestra esperanza en el reino eterno y venidero del Hijo de Dios, el único reino que tendrá justicia perdurable y para siempre. ¿Cuántos están? No me quiero enojar, hermanos, pero como que ahí va. Llevo el carácter poco a poco hacia allá, va un enojo santo. Alaba a Cristo que Él viene. Enojo santo porque, bueno, miren, y dicho sea de paso, ¿cómo le llama Dios a los imperios del mundo? Bestias. Bestias. O sea que ante Dios todas las potencias del mundo son bestias. Las considera como animales porque son feroces, son terribles. No me diga que un león, ¿verdad?, usted se le puede acercar y ¡ay, chiquitito! Cuando te le acercas te arranca la cabeza. Apocalipsis capítulo 17 versículo 1. Vean las alas de águila, que es Babilonia, Babel, que proviene de Nimrod, de Nabucodonosor, del sueño profético apocalíptico. Viaja a través de los tiempos, influye en las abominaciones del mundo, contagia reyes, y así dice la escritura. Apocalipsis 17, 1 al 6. Después voy a enseñar de esto más a profundidad. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un hombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Qué tal, hermanos? Hasta ahí. En Babilonia el sistema corrupto llegará hasta el colmo en los tiempos apocalípticos. Bueno, de eso vamos a ver cómo el sistema religioso del futuro se va a contagiar con las ideas babilónicas a un grado profundo. Bendita la gloria del Señor. Y aquí dice Babilonia la grande. ¿Por qué le llama Babilonia? Ya el imperio babilonio cayó, porque los babilonios estuvieron aproximadamente desde el 606 antes de Cristo hasta el 538, y el imperio cayó, pero sus ideas viajaron, y por eso aparece Babilonia en el futuro como sistema, como contagio mundial, como la peste negra metida en la religión, en la política, en la sociedad, etcétera, etcétera. Por eso es el león con alas de águila, porque viajó hasta hacia el futuro. Bendita sea la gloria del Señor. Bueno, cuando lees Daniel capítulo 5, Daniel 5 verso 28, dice que después de Nabucodonosor se levantaría otro reino. Y dice: tu reino ha sido roto y dado a los medos persas. En Daniel 5:28 dice: tu reino ha sido roto y dado a los medos persas. No sé si lo vio ahí. Cuando Babilonia cae, fue derrotada por el imperio medo-persa. O sea, de la cabeza de oro, ahora pasamos a los brazos y al pecho, que fue por los medos y los persas, que estuvieron desde el año 538 al 330 y algo antes de Cristo. Esto es antes de Cristo, obviamente. Bueno, los medos persas van a ser codificados como un oso devorador. Un oso devorador. Quiero que vayan, por favor, al capítulo 7 de Daniel y versículo 5. ¿Ok? 7, verso 5. Vean cómo el imperio medo-persa será codificado como un oso. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, o sea, los medos persas, la cual se alzaba de un costado más que del otro. ¿Por qué?
Repito, porque un reino, el reino de Media, sería más débil que el reino de Persia. Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Bendita la gloria de Dios. Estas 3 costillas en la historia, por la historia sabemos que fue Lidia, que fue Egipto y que fue Babilonia, que se unieron para ir a derrotar a los persas y no pudieron. Persia los devoró como un oso feroz. El reino de Media y de Persia devoraron a Egipto, a Lidia y a Babilonia. Eran las 3 costillas que cargaba el oso en su boca. Qué bonita es la profecía, ¿verdad? Bendita sea la gloria del Señor. Ahora, miren esto. Yo no sé cuántos vieron la película de 300. ¿Cuántos se acuerdan de esa película? 300. A ver, levante la mano, ¿quién la vio? Bendita la gloria del Señor. Yo disfruto mucho esas películas cuando voy y las veo. Cuando sale una película así, sí voy y la veo. Sí voy y la veo. Porque tiene que ver con lo que me gusta a mí. Me gusta mucho esto, sobre la historia. Y pues resulta que los 300 que eran espartanos eran griegos, ¿verdad? Era el imperio griego. Era el imperio, y no he entrado ahí, pero el imperio del vientre del bronce. ¿Quiénes fueron a invadir a los griegos en aquel tiempo? No sé si ustedes se acuerdan que llegó la invasión y los 300 se prepararon y fueron a encontrarse con un ejército innumerable. ¿Recuerdan? Creo, si no estoy mal, eran más de 1 millón de soldados según la historia. ¿Saben quiénes eran? Los medos persas, que fueron a invadir Grecia, y de ahí la película 300. Bendita la gloria al Señor. Gloria al Señor. La gente ahí que está alrededor no sabe ni lo que está viendo, pero, o sea, me refiero a los que no conocen la Biblia, ¿verdad? Pero usted que la conoce puede disfrutar mucho mejor. Bueno, al final de cuentas, sí, los griegos dominan a los persas, sí los dominan al oso, domestican al oso, lo asosiegan, lo calman. Tranquilo, tú derribaste, conquistaste a Lidia, a Egipto y a Babilonia. Aquí te topas con los griegos. Al final sí lo lograron con Alejandro Magno, según vamos a ver. Pero bueno, también el imperio medo-persa fue codificado como un carnero. Y quiero que por favor abran en Daniel capítulo 8, verso 20. Vean, también fue puesto como un carnero con 2 cuernos. 8:20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. ¿Se fijan? También como un carnero está codificado. Bendita la gloria de Dios. Y para avanzarle, quiero avanzarle porque son temas largos, lo entiendo. Y a mí me gustaría tomar el tiempo para ir imperio por imperio en su historia, etcétera, pero no hay ese tiempo aquí. Muy bien. Y luego un tercer reino de bronce. Ya vamos al vientre de la imagen. Dice, el cual dominará sobre toda la tierra. Bendita la gloria de Dios. El reino de bronce, ya dijimos, es el imperio griego que se levantó con Alejandro Magno y fue y derrotó al imperio persa y de Media. Grecia conquistó todo el mundo de entonces, y la Biblia describe al imperio griego como un leopardo, porque los leopardos son ágiles, veloces. ¿Qué corre más, un leopardo o un oso? Bueno, los medos persas eran considerados como un oso. Eran más lentos, pero muy fuertes, muy poderosos. Por eso se les consideraba como un oso. Pero un leopardo es veloz, es ágil y es una bestia que también devora. Y así era considerado el imperio griego, como una bestia devoradora que todo, ¿verdad?, a su paso. Y eran ágiles para la batalla. Los leopardos cazan de noche. Por si no sabía, cazan de noche. Y el imperio griego tenía invasiones terribles, terribles. Alejandro Magno, un jovencito, dominó el mundo antiguo de una manera tremenda con sus 4 generales. Pero bueno, quiero que vaya al capítulo 7 de Daniel. Capítulo 7 de Daniel, verso 6. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Ahora, ¿por qué el imperio griego con Alejandro Magno es considerado un leopardo con 4 alas y 4 cabezas?
Porque Alejandro Magno contaba con 4 generales destructivos, 4 poderosos generales que eran básicamente las alas de Alejandro Magno para elevar el reino a diferentes direcciones. Y estos son los nombres de sus 4 generales: Casandro, Silímaco, Ptolomeo, Seleuco. Y cuando Alejandro Magno murió, dividieron el reino, porque muere Alejandro Magno y dividen el imperio griego y se lo reparten en Frigia, Macedonia, Egipto y Siria. El profeta Daniel también vio esta división. ¿Sabían que también la vio? Miren, vayan al capítulo 8 de Daniel, verso 22. Qué bonito es que tengan ahí los divisores. Capítulo 8, verso 22. Vean que Daniel vio también esta división en el imperio. Y en cuanto al carnero que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Estas 4 cabezas, estas 4 alas, eran los 4 generales de Alejandro Magno, y salieron del imperio griego. Repito, se dividió. Aquí Daniel está viendo la división del reino griego, del imperio griego. Ahora, ¿por qué los versos finales dicen que se levantará de entre ellos un rey altivo de rostro? Porque en la historia existió un hombre llamado Antíoco Epifanes IV. Antíoco Epifanes IV es el tipo y la figura del anticristo histórico. O sea, hizo lo que va a ser el anticristo en el futuro. ¿Qué hizo Antíoco Epifanes IV? ¿Saben qué hizo? Sacrificó una cerda en el templo de los judíos cuando conquistó Jerusalén. Aquí es donde está la historia de los macabeos. Es aquí donde se levantan los macabeos, hijos de Matatías, y es aquí donde ellos se levantan en armas, los macabeos, para pelear en contra de Antíoco Epifanio. En contra de Antíoco Epifanio, que era un general, un rey terrible, que salió de los Seleucidas, de las huestes de Alejandro Magno. Levanta el reino, ataca Jerusalén, se levantan los macabeos y van en su contra, y terminan los macabeos teniendo una victoria poderosa para el pueblo de Israel. Pero Antíoco Epifanes prohibió el culto a los judíos, prohibió las reuniones en el templo, les prohibió todo tipo de culto, y en su lugar Antíoco Epifanio introdujo a los dioses griegos paganos en el templo hebreo para que los adoraran. O sea, lo que va a ser el anticristo en el futuro. Por eso Antíoco Epifano es el rey altivo, es la figura histórica. Aquí se hace referencia a este rey, dice altivo de rostro y entendido de enigmas. No está haciendo referencia al anticristo del futuro, sino a Antíoco Epifanio, que representaría al futuro líder que vendría al mundo. Por eso les dije al principio que vamos a analizar los orígenes del anticristo histórico, del origen espiritual y del origen político. Alaba a Cristo que Él viene pronto. Alábale que Él viene pronto. Bendita la gloria de Dios. Número 4. Vean el capítulo 2 y verso 40. Capítulo 2 de Daniel, verso 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Ya aquí estamos hablando del imperio romano. Atentos, porque aquí está nuestra historia. Desde que empieza el imperio romano, cheque nada más. Sus piernas, como dije al inicio, representan lo duradero de ese imperio, porque cae en el siglo IV después de Cristo. Cuando Cristo viene al mundo, recuerdan que el imperio romano estaba dominando en aquel entonces, porque derrotaron a los griegos, así como, ¿verdad?, como los medos persas terminaron con Babilón, el imperio babilónico, así Grecia contra los medos persas, y así el imperio romano llegó y se apoderó del mundo entonces. Toda la tierra estaba bajo su dominio, bajo el dominio del imperio romano. A través de la historia, Roma trae las ideas de Babilonia.
como los medos persas las adoptaron, como Grecia las adoptó, y Pablo dijo que los griegos tenían al vientre como Dios, cuyo Dios es el vientre, dice en Filipenses. Imagínense nada más, refiriéndose al contexto griego, porque tenían, ¿verdad? Los griegos se sentían fuertes, trabajaban mucho su físico, etcétera, pero también porque estaban ubicados en el vientre de la imagen, cuyo Dios es el vientre. Ay, Señor Jesucristo. Bueno, el Imperio Romano, políticamente hablando, cayó en el siglo IV, bueno, en el 476 después de Cristo aproximadamente. Ahí cae el imperio, y el Imperio Romano va a ser, escuche nada más, codificado como una bestia terrible y espantosa. ¿Por qué? Porque ya es del Imperio Romano de donde va a salir los 10 dedos que representan 10 naciones del futuro. Va a salir el anticristo. Vayan conmigo rápidamente a Daniel capítulo 7, verso 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. O sea, acuérdense que las piernas eran de hierro. Aquí se describe el hierro en los dientes. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Estos 10 cuernos representan a los 10 dedos de la imagen, Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí, chequen, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. O sea que el anticristo saldrá de entre esos 10 cuernos, que son los 10 dedos, que representan 10 futuras naciones europeas que dominarán el mundo. Serán el G10, o sea, el nuevo orden mundial que viene. Y de ahí surge este cuerno pequeño, y delante de él, dice, fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Ahora rápidamente, Daniel capítulo 7, verso 24. Amén. Vea cómo se va a explicar la palabra por sí misma. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, o sea, los 10 dedos de la imagen. Y tras ellos se levantará otro, o sea, el anticristo, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. O sea que cuando el anticristo surja en el futuro, por la influencia del Imperio Romano, porque ¿cómo vamos a explicar esto de los 10 reinos? Las 10 naciones o superpotencias, o el G10 que se va a levantar, va a ser en Europa. ¿Dónde? Donde estaba ubicado el Imperio Romano antiguo. En esa misma área geográfica se van a levantar 10 potencias mundiales, o sea, el G10. Pero cuando surge el anticristo de entre ellos, el anticristo, al surgir, 3 reyes, 3 naciones estarán en su contra, y el anticristo derribará a esos 3 reyes, porque se van a oponer a su sistema político, económico y religioso que viene al mundo, al nuevo orden mundial. Se van a oponer, y el anticristo va a tener que derribarlos, va a tener que echarlos fuera, y va a reducir el nuevo orden mundial de lo que era G10. Con su llegada será él el 8º rey, y por lo tanto será un G8, un grupo 8, un grupo de 8 reyes que dominarán el mundo. Alaba a Cristo, él se acerca pronto. Bendita la gloria del Señor. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, quiero que vaya por favor a Apocalipsis capítulo 17, verso 12. A mí me gustaría tomar más lentitud cuando hablo, pero aquí nos quedamos. Por eso voy a todo lo que doy. Voy a velocidad. Ya quisiera López Obrador tener esta velocidad. Apocalipsis capítulo 17, verso 12. Vea cómo se cumple la profecía en Apocalipsis. Estamos en Daniel y nos vamos a Apocalipsis, y aquí se revela, mire. Verso 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, o sea, el anticristo. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Ahora, vaya rápidamente ahí al verso 11, Apocalipsis 17, 11. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7, y va a la perdición. Bendita sea la gloria de Dios. ¿Se explicó un poco? Bueno, yo sé que hay que, ¿verdad?, detenernos para explicar más, pero yo creo que estos textos están diciéndonos que después del Imperio Romano,
que repito, terminó en el siglo IV y V después de Cristo. Después surgirá, todo lo que nos queda en la historia humana son los pies de la imagen profética y apocalíptica que vio Nabucodonosor. Estamos viviendo aquí, miren nosotros, aquí, en los pies de la imagen políticamente hablando. Estamos a la espera de que se levanten 10 potencias. Sabemos que el anticristo, como un cuerno pequeño, saldrá entre los 10 cuernos, que son los 10 dedos. De aquí surgirá y 3 se van a oponer y va a derribar a 3. Y con 7, siendo él el octavo, van a dominar el mundo. Luego Daniel ve que una piedra pequeña al final de la historia pega exactamente en el tiempo de Armagedón, golpea al anticristo y va a terminar con todas las naciones del mundo, y el reino milenial se va a establecer, que es la piedrita pequeña que derriba a la imagen, porque delante de Dios no se pueden burlar. Para terminar, ahora sí, usted puede entender conmigo Apocalipsis 3, verso 1 al 4. Vamos a leerlo nuevamente para que entienda ahora sí, porque si no le hubiera dado, vean esto, hermanos, vean esto. Si yo no hubiera recorrido la historia, hablado de cuernos, de dedos, de imagen, de cabeza, de vientre, de pechos, de esto y lo otro, de aquello, imperio y Babilonia y esto y lo otro, nadie que no entienda primero eso no va a entender Apocalipsis 13. Por eso era necesaria esta enseñanza. Leamos ahora sí y va a detectar los 4 imperios del mundo aquí. Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, el anticristo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus diademas un hombre blasfemo. Ve al verso 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Pregunta, en la imagen, ¿quién es el leopardo? Ahí está, vean. ¿Quién es? El leopardo es Grecia. Ok. Sus pies como de oso. En la imagen, ¿quién era el oso? Los medos y los persas. Ok. Y su boca como boca de león. ¿Quién era el león? Babilonia. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Verso 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia.